En el segundo bloque hemos visto el inventario católico carisma y también la definición de diversos carismas según este inventario. Ahora veremos qué puede facilitar o dificultar el uso de los carismas. En el Salmo 126 decía: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Podemos ser albañiles del Señor, podemos estar muy equipados, podemos tener muchas habilidades para construir la casa, pero lo más importante es que sea el Señor quien la construya y que entre todos escuchemos la voz del Señor para construir su casa, para construir su reino. El Señor es quien da pan a los que trabajan. En vano vamos a trabajar, en vano nos vamos a desvelar si el Señor no construye esta casa. Entonces ahora lo que vamos a ver son diferentes aspectos para poder desarrollar mejor el carisma y para que también el Señor sea quien conduzca y guíe el ejercicio del mismo. Entonces, una vez hecho el test, ya hemos visto lo que es el conocer los diversos carismas. Ahora vamos a ver a la luz de Dios, después vamos a ver los criterios de discernimiento y como cuarto lugar vamos a ver qué significa el ponerlos en práctica, como decía San Pablo. Entonces, un ejercicio conveniente que puede ayudar mucho es a la luz de Dios. ¿Qué significa esto? Orar, pensar en diferentes experiencias que se hayan tenido al ejercer esos carismas. Meditar de qué manera Dios se ha servido a través de ese carisma y de cómo Él se sirve en el presente, de cómo Dios ha manifestado su amor a través del ejercicio del carisma. También orar con los pasajes de las Sagradas Escrituras relacionados con el carisma. Esto segundo nos puede ayudar, nos puede orientar a un buen uso del carisma, porque por ejemplo habíamos mencionado el pasaje de los profetas, el pasaje de Jeremías. Alguien que tiene ese carisma, cuando ora en torno a ese, tanto ayuda a identificar el carisma, a sentirse identificado, como también a un buen uso del mismo. Y cada carisma está reflejado en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver los criterios para reconocer un carisma. Estos criterios son criterios básicos, pero que se han de dar por un periodo extendido de tiempo, porque aquí la idea es reconocer los carismas permanentes. Si es solamente una vez, no es suficiente para decir que es un carisma permanente. Entonces, los tres son: los carismas operan con naturalidad, el segundo es la efectividad y el tercero la confirmación de las personas que nos rodean. Entonces, los carismas operan con naturalidad. Significa que cuando uno vive según los carismas, es la forma más natural y común de amar a Dios y a los demás. Entonces, para quien tiene un carisma, dejar lo que se manifiesta en él y que fluya da la sensación de algo natural, espontáneo. Se siente la persona en casa. Está haciendo lo que le dé más vida. Y siente también que puede expresar sinceramente su manera de ser, que es su forma como más natural y directa de amar. Y al mismo tiempo se siente agente de una bondad que sobrepasa sus habilidades naturales, que es esa bondad de Dios. De todas formas, hay veces que operando estos ejercicios, estos carismas, ejerciendo los carismas, uno puede tener ciertos disgustos y dificultades. Puede ser también por el entorno, pero eso no va a significar que uno no tenga el carisma. Ahora, también es interesante analizar o descubrir en el interior cuando uno vive o actúa con ruedas cuadradas o ruedas redondas. Cuando uno ejerce un carisma, siente que hay ruedas redondas en el interior, que la forma de acercarte a la realidad es una forma, como hemos dicho, natural, sencilla, sabes cómo acercarte. Y las ruedas cuadradas son las que a veces nos dificultan, y cuando tenemos que responder a la realidad,
pero y no tenemos ese carisma, o lo tenemos con puntuación muy, muy baja. Por ejemplo, si a una persona le piden que escriba una canción y no tiene el carisma de música, puede tener miles de clases, puede tener los mejores instrumentos, tiempo y todo eso, y va a sentir que en su interior es como esa rueda cuadrada que intenta, puede ser que llegue a hacer algo, pero va a ser muy forzado. Quien tiene carisma de la música, de forma muy fluida, con la rueda sale. Lo mismo se puede decir con el carisma de administración y con todos los otros carismas. Esto también es importante decir, no por sentir alguna vez que uno tiene ruedas cuadradas significa que uno no debe o no es conveniente que ejerza eso. El análisis más bien es decir, generalmente, cómo se está actuando, cómo se está viviendo. Y son luces también para discernir, ¿tengo ese carisma o no lo tengo? También hay veces que sucede, por ejemplo, si alguien no tiene el carisma de administración y tiene que resolver asuntos, y así como dice el carisma de administración, por más de que le digan cosas, por más de que tenga charlas de coaching, por ejemplo, es como que nunca aprendió a hacerlo y siempre tiene esa como que rueda cuadrada. Es importante o es conveniente detenerse y ver, ¿estoy actuando eso? O a nivel el apostolado, la comunidad, ¿está actuando cada uno contribuyendo con sus ruedas redondas? ¿O hay pocas ruedas cuadradas que están avanzando y las ruedas redondas las tenemos dentro? Esto puede iluminar también a llevar este carro, llevar o la vida interior o un apostolado con el ejercicio de los carismas. Segundo, el primero criterio entonces es ejercer, que operan con naturalidad. Segundo, la efectividad, es decir, los carismas dan el resultado que deben producir. Si yo tengo carisma de enseñanza, las personas aprenden. Si yo tengo el carisma de dirección, no soy un idealista en el que solamente sueño, sino que esos pensamientos, esos deseos, esas metas, después van sucediendo. Y así con todos los carismas. Tercero, confirmación de las personas que nos rodean. Hay dos formas de que nos confirmen. Una, directa, que las personas nos dicen explícitamente, eres una persona muy sabia. No sé, cada vez que estoy contigo crezco espiritualmente. Así. O indirecta, nos piden ayuda en un área específica que está relacionada con el carisma. Por ejemplo, quien tiene carisma de administración, generalmente la gente se acerca para que le resuelva la vida en las cosas prácticas. Y lo hace muy bien. Y también en esto, como estamos hablando de una ayuda a otro, generalmente quien lo recibe en su corazón tiene una palabra de agradecimiento, porque ha salido al paso de una necesidad. Cuando estábamos hablando de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. El ejercicio del carisma es vivir eso. Ahora, también para discernir o preguntas orientativas para diferenciar el carisma y talento. Creo que aquí lo importante no es quedarnos en el detalle, si es carisma o si es talento. Más bien, estas preguntas pueden ayudarnos a ver dónde está, cómo Dios manifiesta más su amor a través de mí. Entonces, en la medida en que mi relación con Dios va creciendo, ¿he notado algún crecimiento en mis habilidades relacionadas con el carisma? Otra pregunta, ¿me sirvo del ejercicio del carisma como un medio natural para expresar mi amor a Dios y a los demás o servir al reino de Dios? Me han dicho otras personas que cuando reciben el carisma sienten que su fe ha crecido o se sienten animados a buscar lo que hay de bueno y de verdad en lo que pasa y se han sentido más cerca de Dios. Bueno, una vez visto los carismas a la luz de Dios y en nuestra historia, también visto los criterios de discernimiento, vamos a ver qué puede facilitar y ayudar la puesta en práctica de los carismas con puntuación más alta. Esto no es un capricho el ponerlos en práctica,
sino es una invitación, es un llamado. Incluso San Pablo lo hacía de forma muy insistente y con mucha fuerza. Él en Romanos decía: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y después continúa: pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. Y después San Basilio Magno también decía: quien vive por su cuenta tal vez puede tener un carisma, pero lo hace inútil conservándolo inactivo, porque lo ha enterrado dentro de sí. A cada uno el Señor nos ha dado carismas para responder a la realidad y para poder transmitir su amor, para poder dar estos 5 panes y 2 peces y así saciar el hambre. Jeremías, el Señor le decía a Jeremías: antes de formarte en el vientre, te elegí. A nosotros también nos lo dice hoy. Y podemos ver esto en el pasaje de David, Saúl y Goliat. Sabemos que en ese momento estaban los filisteos y estaba el pueblo de Israel. Los filisteos tenían a uno muy grande, que nadie se atrevía a pelear con él. Y David, un niño, se acerca con su ropa, con su honda, con su piedra, se acerca a Saúl y le dice, y se ofrece para pelear contra el filisteo. Entonces Saúl, al verlo con tan poca cosa, le ofrece su armadura. David se la pone, pero se siente incómodo. Y él le dice: yo no puedo andar con esto porque no tengo costumbre. ¿Y qué hace David? David se quita la armadura. Y entonces se acerca a Goliat y le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Este es el ejercicio de los carismas. Cada uno ejerce el carisma en la realidad que le ha tocado y de acuerdo a lo propio del carisma, no a lo propio de los demás carismas. Si es con el carisma de animación, animando. Si es con el carisma de misericordia, teniendo la misericordia. Hospitalidad, acogiendo. Es así como el Señor se hace presente y vence según su nombre. Ahora vamos a ver qué puede favorecer un buen uso del carisma. Que es también lo que le sucedió a David. Primero, es un discernimiento. No les queda más vino en Juan 2. Sabemos que sucedió eso en las bodas de Caná. En el caso de David, él vio la necesidad, que estaban perdiendo y que arriesgaban su vida. María, delante de todos los acontecimientos, guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Una vez que uno ve la realidad, en el interior aparecen diferentes posibilidades de solucionar y salir al paso. ¿Qué hacía María? Meditaba y guardaba y conservaba todas estas cosas en el corazón. Y una vez que uno tiene esa actitud, empieza a decantar esas diferentes soluciones, esas diferentes propuestas, todo eso que se nos va viniendo al corazón. Es como un agua que entra y que tiene también muchos elementos. Dentro de esos elementos pueden haber 3 piedrecitas, piedras preciosas. Ese oro
que es el Señor que está hablando, pero hay que hacerlo decantar para entregar ese oro. Y no entregar todo el agua y a veces tan revuelto que está en nuestro interior. Y después, de una vez decantar, escuchar, que dice, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la practican, hagan lo que Él les diga. Este proceso ayuda a un buen uso del carisma. No es una producción en serie de las soluciones, sino es dar, así como David dio con su onda y la piedra. Carisma de dirección, las 3 palabras. Carisma de discernimiento espíritu, 3 palabras y no las miles de palabrerías. Oración de intercesión, 2 palabras. Mientras más discernamos, mejor será el uso del carisma. Para un buen uso del carisma también es importante ejercitarlo, como hemos dicho antes. Buscar responder a la realidad de acuerdo al propio carisma, no a los carismas de los otros, sino al que Dios me ha ido dando. También hay diversos medios que pueden ayudar, pueden favorecer la vivencia o expresión del carisma. Por eso a veces también es bueno estudiar o medios físicos. Sin embargo, sabemos que esto no lo sustituye, sino puede favorecer el ejercicio del carisma. Y también la actitud constante de ir leyendo el hoy en la manifestación de Dios. O sea, la manifestación de Dios en el hoy. ¿Cómo se ha servido hoy el Señor a través de mí? Otro también buen uso del carisma sería ponerlo a disposición de la comunidad, apostolado, trabajo. Sabemos que los carismas no son para uno, sino que es para el beneficio de la edificación del reino. Entonces pongámoslo a disposición, con sinceridad, con humildad y sencillez. Esa es la verdadera humildad, poniéndolo a disposición. También salir al encuentro de otros con el propio carisma, ser un cirineo. Quien tiene el carisma de la música, que cante, que hay otros que quieren deleitarse y quieren o necesitan acercarse a Dios y el carisma de la música le puede ayudar, o el carisma de la administración te puede resolver los problemas y que tú no sabías cómo. Cuando uno ejerce los carismas, está siendo cirineo de otro y ayudándole a cargar la cruz o ayudándole a llevar la misión. Otro aspecto importante para un buen uso es el diálogo con otros, con los directores, con el director espiritual, con la comunidad, con el grupo, con el apostolado, buscar espejos y la complementariedad. Además de la acción propia del buscar en sí mismo y la introspección, es también conveniente tener un espejo, porque si lo que yo pienso es lo mismo que los otros piensan, va iluminando, como hablábamos del tercer criterio, de la confirmación de los otros. Otro aspecto importante para un buen uso es las soluciones creativas. Usar los carismas no significa ser irresponsable, no significa dejar todo a medias para irme a ejercer mis carismas, no. Como decía San Pablo, renovación de la mente, soluciones creativas. Si por ejercer un carisma dejo o uso el tiempo y tengo que disminuir algo, tengo que buscar soluciones creativas. Por ejemplo, si creo que es bueno cocinar algo y dar un regalo, por ejemplo, a través de la cocina, pero al mismo tiempo tengo que hacer otras cosas, puedo pensar diferentes soluciones para que esas mismas cosas se hagan o invitar a otros a hacer eso. Y puede ser que Dios esté tocando el corazón de otros, pero no es dejar todo irresponsablemente. Y también para un buen uso del carisma, mantener siempre la máxima de Cristo es el origen y fin. Él es el dador. Y que nuestro corazón siempre esté orientado a Dios y a los demás. ¿Qué posibles dificultades podemos tener en este camino de ejercer los carismas o de quitarnos una posible armadura? Una, la presión externa por actividades o por lo que dice o exige la gente. Otra también puede ser una inseguridad personal sobre cómo Dios habla en uno.
duda constante y a veces estructural sobre sí mismo y sobre el pensamiento. Esto puede ser por una historia, esto puede ser por o no tener el hábito de escuchar al Dios que hay en uno a través de los carismas. Otra posible dificultad, comparación con otras personas o con otros carismas, queriendo ser como el otro o sentirse menos al ver que otros tienen más talento o aparentemente el carisma más desarrollado o carismas más vistosos. Un miembro no es más importante que el otro, como nos decía San Pablo. Confusión entre egoísmo y escuchar al Dios que hay en uno. Permitirse gustar, evitar el legalismo. Una cosa es ser egoísta y que al final se va pudriendo, digamos, esa inspiración. Pero la otra es también escuchar a Dios y permitirse gustar en el sentido de cuando opera con naturalidad, uno se siente en casa y fluye. Ese gustar sí es positivo. No significa en este sentido dejar todo lo que no me guste, no, pero sí es bueno permitirse vivir con esa naturalidad. También una dificultad puede ser tener una visión limitada del apostolado o reducida, que solo se ve como posible o como conveniente o bueno el ejercicio de algunos carismas, pero no de todos. Todos son importantes. Otra dificultad es el pensamiento único. ¿Qué significaría? A veces esos extremos o máximas, como malentendidas y que se aplicarían a todas partes. Por ejemplo, el que se ame a sí mismo en este mundo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Si esto lo aplicamos en todos los casos, podríamos decir, hay que negar todo lo que tenemos interior y negar todo gusto interior. Negarnos a sí mismo. Eso es para algunas circunstancias, porque también en otras el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estás acostumbrado a un desprecio, pero absoluto de uno, estamos hablando de extremos, pensamiento único, ¿cómo voy a amar al otro? También lo voy a despreciar. Entonces aquí también podemos aplicar la regla de San Ignacio, que dice tanto en cuanto, ame más a Dios y a los demás. Otra posible dificultad, heridas del pasado. Por ejemplo, al ejercer un carisma. Porque me despreciaron, porque otros no lo acogieron o porque tuve muchas dificultades. Por ejemplo, si yo tengo el carisma de enseñanza y al ejercerlo hubo muchas dificultades, por ejemplo, tenía que saber el idioma y no lo tuve, había mucha presión por parte del profesorado o por las personas, pero al final se fue generando una herida en mí. No necesariamente es que yo no tengo ese carisma, sino que puede ser que se opaque ese carisma real que yo tengo. O sea, que las heridas opaquen el carisma real que tengo. ¿El Señor a qué ha venido? El buen pastor, ¿quién es el buen pastor? ¿Qué produce en nosotros la voz del buen pastor? Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Ezequiel también decía, os infundiré mi espíritu y viviréis. Esa es la fuerza del espíritu. Esa es la fuerza de la acción trinitaria en nosotros. Y después en Tesalonicenses decía San Pablo, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ese es el discernimiento que hablábamos antes. Absteneos de toda especie de mal. Que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, hemos hablado de nuestro ejercicio del carisma. Vamos a ver ahora cuando el carisma del otro se acerca a mí. Cuando Dios se acerca a mí a través del carisma del otro. Porque podemos no reconocerlo. Vamos a ver ahora, a la luz del Evangelio, esto. Pedro reconocía, es el Señor. Juan,
Todos los apóstoles al final reconocieron, es el Señor. Incluso cuando se aparecía en un aspecto que no estaban acostumbrados. Pero en Mateo vamos a analizar a Pedro que camina sobre las aguas. Estaban ahí en la barca y ven de lejos a alguien que parece un fantasma. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le responde y le dice, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Esta primera parte lo podemos ahora aplicar al tema de los carismas. Hay veces que en el otro puede ser que esté pareciéndose a Jesús, pero uno lo ve como un fantasma o no sabemos reconocerla. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Soy yo, no tengas miedo, acércate o pide ayuda. Por ejemplo, carisma de administración. Es que el Señor se te puede estar haciendo presente a través de eso. No tengas miedo, acércate. Y entonces Jesús le dice, ven, acércate. Y hay veces que aquí implica confianza. Acércate, empieza a caminar. Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó, sálvame, Señor. Cuando a veces estamos en alguna situación donde se necesita de nuestra confianza en Dios y ese abandono para creer que Dios está hablando en otro carisma, por ejemplo, en un carisma de dirección, esas metas divinas que estábamos hablando, o el carisma de fe extraordinaria, esa promesa que va a suceder algo, que nos va a llegar un material que estamos necesitando, que va a suceder lo que sea. Si yo no tengo ese carisma y se presenta una dificultad, probablemente voy a dudar si es que no tengo la confianza firme en ese Señor que se ha aparecido, que dijo, soy yo, no tengas miedo. Porque voy a empezar a analizar la realidad con mi propio carisma. Pero Dios me está regalando el carisma del otro. Me lo está regalando para poder salir de esa situación, para poder analizar el mundo según esa situación, para poder llevar a cabo la construcción del reino, para poder construir este edificio espiritual. Y entonces Pedro, cuando empieza en cierto sentido, que se podría decir con los carismas, a analizar el mundo según sus carismas, así, solamente con eso se empieza a hundir, porque empieza a mirarse a sí mismo. Y después ya Jesús sale al paso y le dice, bueno, porque dudaste, lo toma de la mano y lo saca. Es el momento donde uno vuelve a confiar y decir, voy a confiar que Dios habla. Y después ya, en cuanto todos se suben a la barca, se calma el viento y todos los que están en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Cuando pasa el tiempo, se ha confiado en los carismas de los otros, suceden las cosas. El segundo criterio de discernimiento es que las cosas sucedan, que haya efecto. Y si es un carisma, realmente va a suceder. Eso es un paso en la confianza que Dios habla a través del otro. Pero hay que vivirlo. Hay que escuchar esas metas divinas. Y no solamente decir que la otra persona es un idealista. Hay que escuchar a Dios que habla a través de la administración. Y no que la persona es un tierra a tierra y que nunca piensa. Es que Dios nos está regalando a esas personas. O a través de la música. Que bendito sea Dios que nos habla así. Y eso podríamos decir con todos los carismas. Ahora, ¿qué actitudes nos pueden ayudar a vivir esto? Escuchar y descubrir al Dios que hay en nosotros. Eso es lo primero. Estar abierto a que Dios habla a través del otro. Se dice muy fácil, pero no necesariamente se vive así. Oír la mezcla de carismas del otro. También. Favorecer la integridad, la integración de la identidad personal del otro. Confiar en que Dios nos habla a través de los otros. Una muestra que vivimos estas actitudes es después cuando lo llevamos a la acción. ¿Por qué? Porque secundamos inspiraciones del Espíritu Santo para edificar el reino según la manifestación diversa del Espíritu Santo.
Pero no necesariamente es la inspiración que yo he tenido, sino la inspiración que el otro ha tenido. Y aquí implica confianza. Pero si es de Dios, tendrá su efecto, será efectivo. No es una confianza en algo que se esfumará, sino es en que el Señor está hablando a través del otro. Y no es en todo lo que Él diga, sino en lo que su carisma se haga presente. Otra acción es potenciar los carismas, favorecer, pedir que se ejerzan. Cuidado con sofocar. Cuidado con poner y esto lo hemos visto antes, lo decía San Pablo, no apaguéis al Espíritu. Cuidado con poner la propia armadura a otra persona. ¿Por qué? Porque va a ser como David, ese va a ser el efecto en David, se va a sentir incómoda, no va a poder llegar al mundo, digamos, en el nombre del Señor. Como decía David, hay que potenciar los carismas, favorecer, pedir que los otros ejerzan, darles tiempo para que lo ejerzan. El amor verdadero no es solo dar, no es solo hacer cosas por los demás, es también recibir de los demás y aprender de ellos con humildad. En el Eclesiástico también decía, da y recibe. Así construiremos el reino del Señor. Que puede también ayudar a escuchar al Dios que hay en el otro. Conocer los diferentes carismas, especialmente los que uno no tiene. Estar dispuesto también a renunciar al propio pensamiento cuando hay comentarios o propuestas según carismas que uno no tiene. Que eso sería, como hablamos antes de Pedro, y la confianza. Tener en cuenta que no por no entender un carisma o las manifestaciones del mismo, no significa que Dios no me esté diciendo algo a través de la otra persona. Ser astutos y sagaces para reconocer la voz de Dios. Limitaciones para escuchar. Dejarse llevar por la presión y el conocimiento externo. También estar cerrado al otro. Pensar que mi carisma es el único, que ya lo hemos visto. También otra limitación puede ser encandilarse con los talentos o apariencias de otros. Porque hay veces que una persona puede tener muchos talentos en un área, sí, y que pueden ser talentos muy buenos. Pero puede ser que tenga carismas en otra área. Y hay veces que, como hemos visto, que solamente tiene talento, o sea, que está ejerciendo, con esos talentos está llevando a cabo, puede ser que estemos como cegados y no abiertos a escuchar a los carismas que pueden estar en otro área. Esos carismas y por donde Dios se manifiesta al mundo y manifiesta su amor. Ahora, ¿qué frutos, posibles frutos, podemos tener al vivir según los carismas? Que tengamos vida y vida en abundancia. Una libertad interior, fruto de este espíritu. Descubrimiento de la vocación personal y específica. Progreso en la caridad. Es al servicio del bien común. Sin embargo, cuando se ejercen según el amor, también el amor en uno va creciendo. Si falta la caridad, incluso los carismas superiores no ayudan a la persona que los recibe. Si no tengo amor, nada soy, como decía San Pablo en Corintios. De nada me sirve, y literalmente de nada me sirve. No voy a crecer en la caridad si el origen no es la caridad. Porque, por ejemplo, yo podría tener el carisma de profecía, ¿sí? Podría tener un mensaje, ¿sí? Muy bien. Pero no necesariamente, o sea, si no hay amor, yo puedo dar ese mensaje de una forma que incluso no ayude a la otra persona, o puedo tergiversarlo mucho. ¿Qué otro fruto? Sentirse más querido por Dios a través de sus mediaciones. Claramente, si estamos acostumbrados a ser astutos y sagaces y a reconocer cómo Dios se manifiesta, cómo el amor de Dios se manifiesta en los otros, nos vamos a sentir más amados. Incluso por personas que naturalmente no podrían ser, no necesariamente son de nuestro agrado,
Si vamos con esos ojos, con esas gafas, a mirar la realidad y mirar al otro, descubriremos que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo, que está entregando ese cuerpo día a día a través de los otros. A través de las personas, Él se entrega hacia nosotros. Otro fruto, alegría, gozo, en uno y en los demás. Cuando los 72 volvieron, estaban llenos de gozo. Y le dijeron a Jesús la efectividad de sus carismas. Empezaron a contarle todo lo que había sucedido. Hay un gozo. Después el Señor dice, después de acogerlos, dice, no estéis alegres porque se os sometan los espíritus. Eleva esta alegría. Estad alegres más bien de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Es verdad. Cuando nuestros carismas están siendo ejercidos, cuando nosotros vivimos por amor, para amor, y desde el amor, nuestros nombres están escritos en el cielo. Y podemos ver también cuando no hay alegría. En el joven rico, que ya lo hemos visto antes, el fruto de no ejercer el carisma, se fue triste. Así es así. Alegría en otros, otro fruto. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, e Isabel se llenó del Espíritu Santo. Cuando nació Juan Bautista, se alegraban porque había nacido. Simeón, bueno, el Verbo se hizo carne y la gente se alegra cuando reconocen en él el fruto del Espíritu Santo. Otro fruto es la complementariedad, la construcción del reino. Sí. La misión compartida y colaboración, ese es un fruto. El desarrollo de la misma. Aceptarla dentro de esta complementariedad un fruto es que nos acostumbramos a aceptar la diferencia como buena, a valorar el aporte de cada uno realmente, y no solo en un talento, sino en esa pluralidad de la manifestación de la gracia. Dejar espacio para que Dios se haga presente a través de los otros, y así haya complementariedad, y así el otro me ayude a salir al paso, y yo ayude al otro. Y también menos recursos y más evangelización. Si cada uno pone sus ruedas redondas para llevar el carro, claro que menos recursos y más evangelización, iremos más rápido. Si estamos con ruedas cuadradas es más difícil llevar el carro, incluso aunque se ponga mucha fuerza. Otro fruto es lo que decía en Lucas. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Es un fruto interior, donde el árbol, y se podría decir que nuestra persona es un árbol en nuestro interior, y el tronco, cuando no está acostumbrado a ejercer los carismas, puede estar torcido, puede tener armaduras. En la medida que se va ejerciendo el carisma y siendo ese canal efectivo del amor de Dios y la caridad va creciendo, se va enderezando ese tronco interior. Lo torcido se hará recto y las asperezas, las sendas ásperas se volverán caminos llanos, porque la presencia, la gracia de Dios va traspasando, porque vamos siendo canales más efectivos del amor de Dios, y de forma más, si está recto, de forma más rápida va pasando esa gracia. En la misión compartida y de colaboración, que es también otro fruto que habíamos mencionado, cada uno va aportando con el don que Dios ha dado. Y podríamos ver también otra consecuencia de vivir según los carismas, que es la vivencia del amor. Porque con respecto a los demás, somos pacientes. El amor es paciente, afable, no tenemos envidia. Cuando vivimos con esta mirada, el que la otra persona pues dé una charla muy buena, no nos dará envidia, porque Dios le ha dado a esa persona el carisma.
Cuando veamos el éxito del otro, el éxito según los carismas, no tendremos envidia. El amor no presume ni se engríe. Ese es el verdadero ejercicio del carisma. No es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites. Cuando tenemos estas gafas de mirar al otro según los carismas, muchas veces disculparemos más de las dificultades del otro, porque sabemos que nadie tiene todos los carismas y que el otro no necesariamente tiene el carisma que yo tengo, que el otro no necesariamente va a llevar así de fácil y hará también, si yo tengo, por ejemplo, el carisma de administración, porque no tiene el carisma, o la música, no va a cantar bien y no va a ayudar. Bueno, así podemos analizarlo con todos los carismas, o no me va a acoger también como alguien que tiene el carisma. Si yo veo que no lo tiene, voy a disculpar también ese límite. Cuando yo llegue a casa, esa persona no necesariamente me va a acoger de esa forma. Cree sin límites el amor. Cree en ese Dios. Espera sin límites. Aguanta sin límites. Todo esto nos lo dice San Pablo en Corintios. También es interesante analizar la soledad, porque hay una soledad que es propia del carisma y otra no, que podría mostrar un mal uso del carisma. La soledad propia del carisma nos lleva a sentirnos diferentes de los demás, pero en forma positiva, y donde uno se siente que está abierto a los demás y aporta ese don recibido. Es también la que cuando uno ve esa diferencia, más que correr delante, te detienes, ves a tu alrededor, acoges, coges, como Jesús decía, coges de la mano, y desde tu carisma, con tu visión propia del carisma, con esa especificidad propia, ayudas a los otros a seguir adelante. La soledad que se siente cuando uno corre delante, solo, y los detrás van muy, muy, muy atrás, es una soledad que a veces exige de los demás, pide, reclama y dificulta mucho. Y a veces una soledad que nos lleva a estar tristes, en vez de la otra soledad que nos lleva como a amar más, a ayudar más y a estar más al servicio. Bueno, todo esto que hemos visto es muy bonito. La transmisión del amor de Dios, la edificación del reino. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y es verdad. Pero después sabemos de la serpiente, de ese león rugiente que ronda buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vigilen y oren para no caer en la tentación. Escuchen la voz del buen pastor, quien vino para que tengan vida y vida en abundancia. Sin embargo, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Dentro de esas voces, dentro de eso que entra en nuestro interior, también ahí está el león rugiente, buscando que nos desviemos. Ese ángel que se viste de luz para desviarnos. Entonces, vamos a ver ahora posibles tentaciones que nos pueden surgir cuando ejercemos el carisma. Hay que estar atentos al mal uso de los carismas. Entonces, esto puede surgir cuando el ejercicio de los mismos pretende reemplazar el esfuerzo y la responsabilidad de la vida cotidiana. Más que buscar el bien de los demás, se busca lucirse uno mismo o querer figurar. Esto se puede decir en todos los carismas. Cuando crea desorden y falta de armonía en la propia vida, cuando hay cierta obsesión. Nos gusta ejercer los carismas. Vemos que hay efectividad, la gente nos lo dice, sí. Pero hay veces que eso nos puede crear cierta obsesión. Entonces servimos tanto, que después no estamos con la gente. Acogemos tanto, que después no hacemos lo que se nos ha dicho.
o que teníamos que hacer, la responsabilidad. O a veces hacemos tantas cosas que después no dormimos y como consecuencia después crea una cierta obsesión y una falta de armonía en la propia vida y después servimos menos. También otro, cuando se toma posición de los carismas, buscando querer adueñarse del carisma por interés egoísta y crece el orgullo, la competencia, la fama. Otro también, haciéndolo como un ídolo que reemplaza a Dios en el corazón. Cuando la mirada se nos desvía, cuando el gusto que nos gusta o que nos diga la gente llega a empezar a ser como fuente de oración e inspiración. Y cuando también obstaculiza nuestra disponibilidad a lo que el Señor pueda pedirnos. El ejercer los carismas no es cerrarnos, sino abrirnos, y es estar cada vez más disponible a la voz del Señor. Después de hablar los carismas, San Pablo recalca: aún os voy a mostrar un camino más excelente. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Caritas Christi urget nos. He venido a prender fuego sobre la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Ojalá que el amor de Dios sea la fuente de vida, sea la fuente de la acción, sea la fuente de la militia Christi Caritas urget nos. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Si las articulaciones de este cuerpo están siendo llenadas del amor, si todo el cuerpo de Cristo está siendo llenado del amor, cuando Cristo se entrega, sacia el hambre de cuando estamos hambrientos, sacia la sed del sediento. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. María, Reina y Madre de los Apóstoles, ruega por nosotros. Isaías decía: pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Esa es la experiencia del hombre nuevo. Es un hombre nuevo según el Espíritu. Estoy convencido que la obra que el Señor ha comenzado la llevará a término en Cristo Jesús. Hasta al día que el Señor se manifieste, decía San Pablo. Eso es lo que ocurre con nosotros. La obra que el Señor ha empezado la llevará a su término. Y todo esto por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.